invitada de hoy, Susana Sierra, BH Compliance. Gracias por estar acá. Gracias, Iván, por la Voy a invitación. explicar un poco para los que no siguen el tema. Es una de las expertas en Chile del tema de transparencia corporativa, de compliance, quiere decir de transparencia, coherencia, el tipo de temas que salieron en corrupción, un tema que ha estado en el tapete en Chile, lamentablemente más de lo que nos gustaría, ¿no? Voy a empezar directamente porque hemos hablado, ¿somos corruptos o no somos corruptos en Chile? Esa es como la pregunta del millón. Exacto. Es interesante, efectivamente, lo que ha pasado últimamente, porque en Chile pensábamos que no éramos corruptos. Yo creo, más que decir en Chile somos corruptos, me gusta decir todos somos corrompibles. También lo tocamos ese tema en el libro Corrupción a la Carta junto con Tamara Agnit, donde cada uno, dependiendo de los incentivos que tenga, se puede comportar distinto en distintas situaciones. Todos los casos que salieron últimamente nos hace pensar que Chile ahora es más corrupto que antes. No significa que ahora Chile sea más corrupto que antes, los casos ocurrían antes. Lo que pasa es que ahora los vemos y los conocemos. Y al conocer los casos también tenemos más conciencia de lo que es corrupción y lo que no es corrupción. Temas que antes podían parecer normales y decían, todos lo hacían, así que no hay ningún problema porque todos lo hacían. Hoy día al menos hay más conciencia de lo que está bien y lo que está mal o lo que se podría llegar a interpretar como corrupción. Yo hablo con gente del mundo empresarial y me dicen, mira, hay un antes y un después con el tema de la Polar, sobre todo en los directorios. O sea, ahí le abrió los ojos y que hay un cambio para mejor. Han habido cambios dentro de todo este contexto de que Chile de la boca para afuera hacemos cosas, pero en el fondo a lo mejor no estamos haciendo lo suficiente. ¿Tú ves un cambio, una mejora, una conciencia, no solamente mediática, sino que también de cómo se hacen las cosas? Sí, efectivamente había un cambio, pero más que la Polar, yo creo que ocurrió después con los casos Penta, Soquimit. ¿Qué es lo que pasó en la Polar y que también es muy de nosotros, de nuestra cultura? En la Polar, si bien es verdad que se empezó a tomar conciencia que el directorio tiene que cumplir con un deber de dirección y supervisión y que por primera vez los directores en Chile empiezan a decir no porque yo sepa mucho de marketing solo me voy a preocupar de marketing, sino que también soy responsable por todo lo que pasa en esta empresa que represento. Igual es un caso donde se terminó centrando mucho en personas con nombre y apellido. Y a eso que yo le he llamado la cultura de la manzana podrida, somos bien buenos para mirar la paja en el ojo ajeno y para decir, es culpa de, en el caso de la Polar, de Pablo Alcalde, en el caso de Soquimit, Julio Ponce, y así es como vamos encasillando los casos en personas y por lo tanto vemos como que igual no nos podría pasar. Entonces, si bien es cierto que ha habido un gran avance, o sea, temas que antes no se conversaban en los directorios, temas, hoy día yo veo que hay interés. A mí, por la empresa, me toca ir y participar en muchos directorios y preguntan, o sea, temas que antes íbamos y todos se quedaban callados porque no sabían mucho qué preguntar. Hoy día sí hay interés de los casos, pero todavía yo creo que falta poca conciencia de la empresa media, de la empresa común y corriente, de decir, esto me podría pasar a mí. Porque si no tenemos conciencia que nos podría pasar, es imposible que hagamos algo para prevenirlo también. Hay métricas que muestran que empresas que tienen buenos gobiernos corporativos son más rentables a largo plazo y que también son premiadas en bolsa, ¿no? ¿Cómo se miden las métricas si de cuál es el buen compliance y el mal compliance, más transparente, menos transparente? ¿Hay métricas, hay cosas que son como claves? Mira, exactamente hay estudios que te determinan diciendo que empresas con mejor gobierno corporativo, con mejor cultura empresarial, son más rentables a largo plazo. Si es que hoy día se está produciendo un cambio en Chile, no es por esas métricas. Incluso yo creo que acá somos bien poco castigadores. Ocurre el caso y ocurre el escándalo y en ese momento baja la acción, en ese momento todos condenan a la empresa, pero poco después ya se empieza a reactivar en el mercado. Hemos visto casos donde ha pegado más duro, como el caso Penta, que se tuvieron incluso que deshacer de ciertas sociedades, pero después de largo plazo, el chileno somos bien buenos para olvidar. Entonces, en ese sentido, si es que hoy día se están produciendo cambios, yo no diría que son pensando en la mayor rentabilidad futura, sino sí lo diría por el miedo. Y sí se está actuando en base a decir, ya le pasó todo esto, o sea, efectivamente tengo que hacer algo para prevenir.
Para mí, ¿cuáles son las mejores métricas internas de la empresa? Y lo que yo siempre digo, se ha puesto de moda esta palabra compliance y ahora las empresas empiezan a tener áreas de compliance y empiezan a tener políticas, pero muchas veces se comete el error de que el área de compliance queda como una especie de isla dentro de la organización y la responsable y el alivio para todo el resto de la empresa, ya aquí no va a pasar nada porque tenemos esta buena área o tenemos buenas políticas de gobierno corporativo, así que podemos estar tranquilos. O mi empresa, que pasa mucho en empresas familiares, Chile es un país de empresas familiares, tenemos una buena cultura porque tenemos la cultura de la familia inculcada en el resto de la empresa. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Termina siendo etéreo, termina aislándose en temas que pueden ser más, en el fondo, de buenas intenciones, de decir tenemos una cultura ética, pero finalmente no se termina midiendo. Por lo tanto, lo que yo siempre digo es, tenemos que medir el cómo se hacen las cosas y las mejores métricas son cuando las llevamos al día a día de la empresa. O sea, efectivamente, tal vez que el área de proveedores tiene una misión de disminuir los costos, de ser más eficiente, etcétera, pero si es que no logramos medir cómo llegó a eso, va a ser difícil que se produzca un cambio. El área comercial puede tener, y está bien que tenga incentivos de tener tantos clientes, tener tanta participación de mercado, pero si no medimos el cómo llegó a esos clientes, estos casos van a seguir ocurriendo una y otra vez. Por lo tanto, el llamado para las empresas no es como relajarse porque tengan un área de compliance o porque tengan un directorio que está comprometido, sino que poder medir el proceso de cómo se llega a los resultados. Y eso se hace muy poco. Últimamente me ha tocado escuchar en muchos seminarios o en el fondo se puso de moda el tema de la cultura ética. Y hoy día todas las empresas dicen tener una cultura ética. Pero ¿cómo se baja esa cultura ética? Bueno, o sea, a eso iba, en la práctica. Porque en la práctica, cuando transparencia, por ejemplo, que es un tema que a nosotros nos interesa, desde que lanzamos nuestros mercados, va a ser 6 años en marzo, todos los años los índices, tanto el grande que hace la Universidad Adolfo Ibáñez con uno extranjero, como uno que hace la UDD con Chile Transparente y uno que hay un tercero, en todos, la gran mayoría de las empresas chilenas que se transan en bolsa no están ni siquiera en el promedio internacional. O sea, en el último, que fue el más grande, que sacó la Adolfo Ibáñez, habían 3 empresas que estaban por sobre la norma, el resto todas. Entonces, claro, ¿cómo se traduce eso a la baja? Obviamente no estamos al debe. Y ahí también es súper importante porque hay dos partes, o sea, se habla y se queda acá y muchas empresas han hecho un código de ética hoy día, pero ¿cómo lo llevo directamente a las áreas y cómo voy midiendo a las áreas por eso? ¿Y cómo me voy preocupando del tema? Porque se pone el boom y efectivamente están todos los ojos ahí, pero después me siguen midiendo por los resultados, me dejan de medir por el proceso, por lo tanto yo como persona dejo de hacer esos temas. En términos de transparencia y de los mismos índices que dice, en Chile ha aumentado la percepción de corrupción. En el mismo índice de transparencia internacional, donde cada vez Chile está más rojo, y que eso, yo pertenezco al directorio de Chile Transparente, también, y es lo que hemos visto. Chile era un país que estaba amarillo, como decir aquí no pasa nada, estábamos súper bien y nos sentíamos los jaguares de Latinoamérica y decíamos no estamos contagiados por nuestros vecinos y acá estamos impecables. Y luego, después que se empiezan en el fondo a descubrir los casos de financiamiento irregular de la política, pasamos a naranjo. En el índice de este año recién vamos a incorporar entero el caso Soquimit, pero todavía la primera parte del caso Carabineros, porque estos índices además se hacen con un año de fase. Y recién el próximo año vamos a tener el caso Carabineros completo. Entonces, la percepción ha ido aumentando y por eso, yendo a la pregunta al principio, muchos dicen ahora somos más corruptos, pero yo digo, estas son buenas señales. Si es que tenemos percepción de que esto ocurre, podemos hacer algo. Un tema que nunca se habla es el tema del cohecho municipal, claro, que existe. O sea, y efectivamente en la campaña vimos hoy la municipalidad con el narcotráfico, pero eso no es solamente una comuna, existe en muchos lados. ¿Qué están haciendo las mismas municipalidades para prevenirlo? ¿Qué están haciendo las empresas cuando descubren algo? Efectivamente lo denuncian o siguen la corriente y siguen actuando. Bueno, hay una corriente hay una corriente mundial en pos de la transparencia. Terminamos el año con una serie de noticias impactantes. O sea, el presidente de Perú a punto de ser destituido, ¿no? 3 de los 4 presidentes anteriores o presos o fugados. En Brasil, una destituida, otro acusado de corrupción, y en Argentina, que históricamente nunca le pasaba nada a nadie, excepto el caso de María Julia Alzogaray, pero 10
empresarios o políticos de primera línea del gobierno de los Kirchner presos o con orden de prisión preventiva. Y en Chile, como dices tú, nos creemos mejor, pero tenemos el caso de Carabineros, que es la última cifra, cerca de 30.000 millones de pesos. No estamos hablando de un par de lucas para que no tengan un parte. El caso de Soki, la cifra total fue tampoco menor. Entonces, ¿somos una isla o no sabemos? Y los Panama Papers, o sea, hay como que es mucho más difícil ahora esconder. Exactamente, más difícil esconder, yo creo que todavía no queremos ver, no queremos pensar de que esto está instalado, de que puede pasar. El mismo caso Carabineros, no lo queremos ver como crimen organizado, el caso Carabineros es crimen organizado, o sea, la forma de operar que se tenía es de una verdadera mafia. Tenemos la suerte que no tenemos al policía de la calle o al funcionario de aduana que está pidiendo los billetes, como podría pasar en los países vecinos. Pero por otro lado, a alto nivel, tenemos grandes niveles de gran corrupción. O sea, lo que estábamos conversando antes de salir al aire, es impensable que en el caso Carabineros se siga manteniendo la misma cabeza de la institución después de tanto tiempo. Piensa, esto pasa en el sector privado, en una empresa, y el presidente del directorio es el primero en salir, es el primero en ofrecer su renuncia o que se la piden y se sienta presionado. Imagínate en una empresa que pasa el caso y el presidente del directorio te dice, no se preocupe, yo me voy a quedar acá hasta que se solucione todo. Sí, está bien, que se quede ahí. Bueno, el caso CMPC. Entonces, ¿cómo efectivamente, si nosotros estamos viendo esto en el sector privado, no ocurre en el mayor caso de la historia que hemos tenido en Chile y que no lo queremos ver? Y sale en la prensa, oh, ya tantos funcionarios destituidos, o se descubrió más y se va descubriendo más y más, pero ese caso, que es un caso que se le viene al próximo gobierno, tenemos que tener soluciones también de cómo se va a enfrentar, cómo se va a hacer para que no vuelva a ocurrir y cómo se va a hacer realmente para que haya una limpieza total y sea ejemplificador para los que no hicieron nada. Una de las críticas que el diario hace al sistema es que el modelo, para que funcione el modelo tal como lo quisieron implementar neoliberal, tiene que ser zanahoria y garrote. Y acá las zanahorias están a la vista, las zanahorias para los que les fue bien, pero el garrote es muy débil. Y si tú miras todos estos casos que estábamos revisando acá, sobre la papelera, la Polar, ¿no? Para los empresarios han habido costos. O sea, los pentas estuvieron presos, los pentas tuvieron que vender todas sus empresas, Julio Ponce tuvo que salir tuvo que vender cosas, han habido costos. En la papelera, el señor Mate salió, no van a haber multas, pero en el mundo de la política, más allá que en las últimas elecciones se castigó a los que estaban salpicados, y con el caso de estos los Carabineros, nada. Nada, porque preferimos no hablar de ciertos temas. Y si no hablamos de los temas, también es difícil que les logremos dar solución. Muchos dicen, es que mejor si no hablas como que no hubiera pasado. Mentira, son casos que pasaron y tienen que haber soluciones concretas, más allá que una ley. Tú cuando vas a una empresa, te un cliente, te llama y dice, mira, lo estamos haciendo bien, mal, regular, ¿tú qué les dices? ¿Cuál es como tu receta para una empresa cuando te llaman para que tú les certifiques o le veas qué nivel de transparencia y de compliance tiene? Mira, lo que yo siempre le digo a la empresa, o sea, es imposible poner la mano al fuego por todos los trabajadores y las empresas nunca son blancas o negras puras, o sea, nunca es de que está todo bien, perfecto o que está todo mal, pésimo. Yo me baso en la filosofía de que la mayoría de las empresas nacen para hacer el bien. No es que en el fondo los mismos casos que Penta, que dijeron, oh, vamos a crecer mucho cometiendo cohecho, vamos a cometer mucho creciendo por acá, no. Pero ¿por qué después empresas buenas, entre comillas, se terminan viendo involucradas en estos temas? Es porque finalmente los incentivos o la forma de operar de la empresa o la falta de mismo control interno llevan a terminar ya sea pagando el cohecho, haciendo negocios con la empresa corrupta o siendo utilizadas para lavar activos o para otros delitos mayores. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? La empresa lo que tiene que hacer es medir esos controles. Las políticas, las empresas, y mientras más grande la empresa, tienen más procedimientos internos y controles que propias leyes que hay en los países. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen de afuera. Pero también nadie se fija que eso realmente se cumpla. Entonces puede existir una política perfecta de pago a proveedores, pero después nadie se fija que realmente se siga ese procedimiento para el pago y te termina pasando como Soquimich, que termina reconociendo ante la SEC que no tenían nada. ¿Por qué? Porque se firmaban los cheques y salía plata como que fuera un gran chorro. Pero a eso te diría, ¿y por qué las empresas chilenas que se transan afuera son más transparentes con el regulador americano
que con los propios reguladores en Chile, Porque y esto fue el caso más LAN, miedo. caso Soki, Cencosud, la cantidad de noticias cuando uno se pone a ver lo que le informan en el F20 a la SEC, que es el regulador de valores, o al Departamento de Justicia, o sea, es mucho más que lo de acá. Soki ya tuvo que pagar 30 millones de dólares en Estados Unidos, acá todavía está en juicio. Porque el castigo de allá, en el fondo se le tiene más miedo. Y es lo que pasa, y en el fondo como la gran ceguera de empresas americanas muchas veces, o empresas que están allá, te dicen, no, yo con la regulación de Chile estoy perfecto porque yo ya tengo todas mis políticas de FCPA implementadas. Bueno, pero también se tiene que preocupar de Chile. Y el gran cambio que ha ocurrido en los últimos años es que antes Estados Unidos estaba concentrado dentro de su propio país y no miraba a países como los nuestros de delitos que estuvieran ocurriendo acá. Y desde el caso de la FIFA en adelante hemos visto donde sí están más puestos los ojos acá. Donde uno va a Estados Unidos, que me ha tocado ir a contar lo que hago y todo, y te dicen, no estamos preocupados por acá, estamos preocupados por Latinoamérica. Y después uno ve las mismas empresas chilenas que van allá y se rinden ante los pies y dicen, bueno, sí, mejor reconozco que no tenía nada, porque también el sistema penal americano tiene muchos incentivos a la autodelación, en el fondo a decir, mejor reconozco que no hice nada y me llevo esta sanción, me pongo a pelear en un juicio donde después el castigo puede terminar siendo mucho mayor. Y donde se basa, y que eso es interesante y que lo tenemos que rescatar, no se basa en decir, mira, esto ocurrió o no ocurrió. Generalmente cuando ya se descubren los hechos es porque ocurrió, pero se basa en decir, ¿qué hizo usted para prevenir que esto ocurra? Por eso no es decir, estamos seguros que aquí nunca va a pasar nada, sino que en el momento que pase algo, podamos demostrar que hicimos todo lo posible para evitar que ocurra y que no hicimos todo lo posible en un lindo papel, en un lindo manual, en un lindo código, sino que realmente teníamos los controles adecuados para evitar que salga plata de la compañía, para evitar que nos coludamos con el tercero, para evitar terminar pagando un soborno. Por lo tanto, si es que las empresas realmente cumplieran lo mismo que tienen, yo soy una convencida de que la corrupción disminuiría considerablemente. Mucho se le echa la culpa al sector público, pero si la empresa tiene un rol súper importante en prevenir la corrupción, el sector privado, porque si es que el sector privado dice, mire, ¿sabe qué? Usted me está pidiendo por adjudicarme este contrato, me está pidiendo por el lado este tema, pero yo le digo que no, lo denuncio, en el fondo sigo mis propios procedimientos, finalmente vamos aislando al corrupto. Si es que nosotros vemos a nosotros seres humanos en una campana de Gauss, puede existir un 5% muy bueno o un 5% que realmente es malo, pero todos los otros que estamos ahí al medio, ¿por qué nos terminamos finalmente comportando mal? Es porque nos terminamos comprando el discurso de decir, no, es que si no lo hacemos así, entonces vamos a quedar fuera del mercado, o todos lo hacen, nos terminamos autojustificando. Y eso es el argumento que tú lo escuchas cuando hablas con tus clientes o potenciales clientes. O sea, y cuando ocurren los casos, somos muy buenos para autojustificarnos, y te lo voy a llevar a un ejemplo más cotidiano, que es el no pago del Transantiago. No pagar el Transantiago es robar. No pagar el Transantiago, aunque haya un inspector en cada esquina, le da lo mismo, sigue siendo un gran problema del país. Pero ¿por qué la gente no paga el Transantiago? Porque se autojustifica. ¿Por qué? Porque es malo, porque no funciona, porque es peor que lo que había antes, por lo tanto yo tengo derecho a no pagarlo. Y por eso te digo, va mucho más allá de la ley. Es un tema de que mientras yo no tenga conciencia o mientras yo tenga esta otra autojustificación por el lado, voy a seguir haciendo la conducta. Y por lo tanto, ¿cuándo va a ser el momento que el chileno empieza a pagar el Transantiago? Cuando toda la micro le empieza a chiflar al que no pagó. Mucho más allá que el inspector. Es porque yo me siento orgulloso de no pagar. Y hace unos años atrás, como muchos se sentían orgullosos de pagar menos impuestos. Porque independiente que haya una ley y que tú sepas que las cosas son así, finalmente terminas autojustificando tus conductas. Mira, se me acaba el tiempo, pero quería hacer una pregunta. ¿Tú ves el vaso medio vacío o medio lleno en Chile? Yo lo veo medio lleno. ¿Sí? Yo creo que todo esto, que muchos lo han tomado como tan negativo y que horrible y esto le hace mal al país, a nosotros como chilenos nos hace bien, y que por fin ahora, en el fondo con todas estas como especies de limpiezas que se están haciendo, se pueden implementar reales políticas públicas para prevenir esto, porque también pasa mucho a nivel de gobierno, y pasa en todos los gobiernos, ¿no? ¿Qué nos vamos a preocupar? Pero nadie se está metiendo en temas municipales. El proyecto de la ley Engel fue bastante efectivo. Pero es que finalmente, ¿en qué se mide la comisión Engel? Se mide en el cumplimiento de las leyes que aprobaron, pero que exista la ley no te cambia la conducta, y eso también es súper interesante, porque
Y que sí me toca ir cuando voy a empresa. La empresa grande hoy día puede estar un poco más asustada y decir me afecta la ley, y más asustada que por el regulador local, es porque hoy día cualquier empresa grande algún tipo de contacto tiene con Estados Unidos, están viendo que Estados Unidos está actuando y están preocupados por lo que vaya a pasar en Estados Unidos. Ándate, ni siquiera te voy a hablar de empresas medianas, ándate a empresas grandes, pero que no son las más grandes, que no son las abiertas en bolsa, ándate a sociedades anónimas cerradas, que son empresas grandes en Chile, pero que no están tan preocupadas de estos temas. Te dicen, que la ley no es para mí. En Chile está a punto de salir la ley que regula el soborno entre privados. En un país donde tenemos la cultura del regalo, no es el maletín bajo la mesa. Muchos dicen, no, porque en Chile no está el billete. Sí, tal vez no está el billete, pero sí está el viaje, sí está la invitación a Lollapalooza, sí está el regalo, sí está... Y el soborno entre privados, yo creo que no hay ninguna empresa que se libre de eso. Y por lo tanto, ¿qué van a hacer las empresas hoy día para combatir eso? Si es que no empiezan a preocuparse de que efectivamente no pase, que efectivamente no doy el regalo. Uno ha visto cómo han ido disminuyendo los regalos cada Navidad y cada vez llegan menos regalos corporativos. Ya tenemos una política de no aceptar, o sea, efectivamente, los chicos sí, pero los más grandes los donamos. Pero efectivamente ha ido disminuyendo, pero hay rubros que son súper riesgosos. O sea, todo el tema del retail, donde ocurre mucho, donde hay algunos que se han estado avanzando la política, pero que se van a tener que preocupar, porque hoy día va a ser una ley. Pero más que la preocupación de la ley es después quién efectivamente va a fiscalizar la ley. Por lo tanto, los más chicos te dicen, mira, cuando pase algo a mí no me van a mirar al más grande. Por lo tanto, casi que yo tengo derecho a saltarme la ley. Y no es así. Tengo que parar porque me van a arreglar. Bueno. Tuvimos más de los 20 minutos, pero he entretenido el tema, tú tienes mucha pasión. Así que, bueno, gracias por estar, Susana. El primer programa, cuando lo estén viendo, se grabó, pero es el primer programa del 2018. La mesa, el capítulo 1 de 2018. Susana Sierra, BH Compliance, un placer, gracias por haber estado. Muchas gracias, Iván.